vimos este proceso o esta etapa analítica en la cual nosotros hacemos un diagnóstico e identificamos a partir de ese diagnóstico unas estrategias que convertimos posteriormente en un plan de acción. La alineación, que es una palabra de la que les he estado hablando o que les he estado repitiendo más bien muchas veces durante todo el desarrollo de esta asignatura, tiene que ver precisamente con la manera en que esas acciones o esas actividades que conducen al cumplimiento de los proyectos estratégicos, que conducen al cumplimiento de los objetivos, que conducen al cumplimiento de la visión, están estructuradas u organizadas de manera tal que no se nos salgan de lo que nosotros tenemos en mente, digamos, o definido como una estrategia. Hay un artículo, quería compartirles estos tres elementos primero. Hay un artículo del Harvard Business Review de Roger Martin que habla sobre la gran mentira del proceso de planeación estratégica. Y en él, Martin hace un análisis de tres aspectos fundamentales que llevan a que las empresas confundan el proceso de planeación estratégica con las estrategias y al final con, digamos, de alguna manera, con esa guía para la acción y para la toma de decisiones, que es lo que nosotros entendemos como el plan estratégico de una organización. Y eso es muy interesante porque, digamos, demuestra que existe en las organizaciones una visión errada de lo que puede representar o lo que puede significar un plan estratégico. Entonces, Martin, digamos, en un principio, lo primero que hace es decir que los planes estratégicos terminan convertidos en las organizaciones en una herramienta para la formulación de los presupuestos. Exclusivamente eso, digamos que de alguna manera se centra en esa idea de la formulación de los presupuestos. Y no solo eso, digamos que eso no sería problemático, sino que en su implementación, recuerden que hemos hablado que un plan estratégico se diseña para el corto, para el mediano y para el largo plazo. Y en ese proceso de implementación, lo que ha encontrado también es que grandes compañías lo que hacen es formulan su plan estratégico este año, definen entonces a partir de ese plan estratégico el presupuesto del próximo año y luego cuando termina el año, de ahí en adelante se les olvida y siguen actuando, digamos, de manera reactiva. Entonces, les estaba comentando, Martin lo primero que dice en su artículo del Harvard Business Review es que hay un problema de alineación y ese problema de alineación es que como tenemos la novedad del plan estratégico durante el primer año en las organizaciones, lo seguimos y lo seguimos al pie de la letra. Es el que nos ayuda a definir el presupuesto, es el que nos ayuda a definir el cronograma, las acciones y las actividades que vamos a realizar. Y muy juiciosos lo seguimos durante el primer año. Es más o menos lo mismo que sucede cuando estamos hablando, por ejemplo, de los sistemas de gestión de calidad. Cuando una empresa se certifica en ISO, antes de que venga el auditor, todo funciona perfectamente, mientras la visita del auditor y la primera semana, la segunda semana, la tercera, hasta que reciben el certificado y de ahí en adelante todo se despaporra. Bueno, pasa exactamente igual y es uno, digamos, de los elementos que Martin ataca cuando dice que el proceso de planeación estratégica es una gran mentira en el contexto de las organizaciones. No estoy completamente de acuerdo con que sea una mentira completa, sino más bien en términos de la forma como es implementado en las organizaciones. Como es entendido, las organizaciones vienen y desarrollan su plan estratégico y luego eso se convierte en unos cuadros bonitos a la entrada y de ahí en adelante nada más. Pero sí es interesante ver esas fallas que identifica en las organizaciones, que identifican ellos, que los lleva a decir, no, aquí definitivamente hay que pensar más en función de otra cosa que en función de elaborar o de desarrollar planes estratégicos. Y es cuando él dice entonces que son tres trampas, digamos, de alguna manera, que en las que caen los gerentes cuando se meten en esta línea de la planeación estratégica. Y entonces dice que la primera trampa definitivamente es la formulación del plan estratégico. Aquí, como les digo, hay una discrepancia. Yo discrepo casi que absolutamente de esto, pero hay que otorgarle algo de razón.
y es que simplemente hay una confusión entre el plan y las estrategias, y eso ustedes no lo deben dejar pasar por alto. Las estrategias, las que nosotros identificamos, las que nosotros vamos a desarrollar, las que nos van a llevar a conseguir esa visión, esas estrategias son una cosa, el plan es otra cosa. El plan es simplemente como el mapita que nosotros usamos para llegar desde el punto A hasta el punto B. Cuando nosotros salimos a recorrer la ciudad y no conocemos la ciudad y nos llevamos el GPS y ponemos en el mapa, necesito llegar a tal parte, y él nos traza la ruta. El plan es eso. Y en muchas ocasiones también, digamos, pasan los dos eventos contrarios en muchas organizaciones. El primero de ellos es que, como les digo, se convierte en un elemento estético o en un elemento de marketing, pero por el otro lado, digamos, muchos gerentes en las organizaciones se convierten en, bueno, alguien conocido decía, en caballitos cocheros. No sé si han ido a Cartagena y han visto los caballos que jalan y que llevan los coches, que tienen un par de viseras aquí en los ojos para que no miren para los lados y simplemente miren al frente y vayan caminando siempre hacia el frente, hacia donde los están llevando. Muchos gerentes convierten estos planes estratégicos en una guía, ¿cómo decirlo? En una guía que no admite ni interpretaciones, ni variaciones, ni cambios, ni salirse de la raya, ni nada de eso. Y recuerden una cosa, en las organizaciones estamos en entornos de incertidumbre, y la incertidumbre es un elemento importante que debemos atacar dentro de todo nuestro proceso de gestión. Y además estamos sujetos a variaciones derivadas de la interacción entre las fuerzas externas e internas en la organización. Entonces, confundir que el plan estratégico es nuestra estrategia, básicamente nos puede llevar a esos extremos y nos puede llevar a tomar decisiones erradas en momentos en los que quizás sea necesario pensar un poco fuera de la caja, salirse un poco de la estrategia, ajustar la estrategia y ser de alguna manera una organización orgánica, una organización que evoluciona y que crece. Eso es lo primero. La segunda trampa en la que caen muchos gerentes y administradores es el pensamiento centrado en la costo efectividad o en la costo eficiencia. Y yo ya de esto también les he hablado a ustedes en algunos momentos, y es que este pensamiento centrado en la idea de que yo tengo que bajar los costos, incrementar la eficiencia de mis procesos, tengo que optimizar, que es una palabra que usamos mucho los ingenieros industriales, para maximizar las ganancias, minimizando el costo, nos lleva también a tomar decisiones erradas en términos o en función, en algunos casos, de las inversiones que se tienen que hacer. Y entonces, hace poco estaba analizando una muestra de organizaciones en torno a sus decisiones de gestión ambiental, por ejemplo, organizaciones que decían la gestión ambiental es una parte clave de nuestras estrategias y con eso lo venden y todo lo demás. Y la mayoría de estas organizaciones, digamos, en lo que aterrizan es en confundir las inversiones con costos y gastos. Y cuando hacemos esa confusión, cuando tenemos esa confusión de lo que es una inversión me va a traer un retorno, un costo y un gasto son egresos que probablemente nunca van a volver, que se vuelven parte de mi producto o no se vuelven parte de mi producto en función de las ineficiencias que yo tenga, pero que lo primero que yo tengo que hacer cada vez que una empresa entra en crisis, lo primero que hace generalmente es despedir personal. Y eso es una decisión basada en la costo eficiencia. Buscamos los costos más altos y recortamos esos costos. Y la tercera trampa en la que caen los administradores es el desarrollo de estrategias o la identificación y la formulación de estrategias basadas en sus lugares comunes y en lo que ellos entienden y en lo que ellos saben. Entonces, los administradores caen en esto. ¿Cómo lo decimos, por ejemplo?
Bueno, no lo digamos en términos de los administradores y de pronto me meto en un problema, así que hagamos un paréntesis. Bueno, esto está grabado y podemos tener el contexto completo. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, cada vez que hay un problema, digamos, social que está a punto de explotar, ya sea en la universidad, ya sea en el departamento, ya sea en el país, lo primero que hacen los grupos sociales es vamos a hacer una marcha. Vamos a hacer una marcha y un paro. Y si ustedes se fijan en los contextos empresariales, ustedes se darán cuenta que los administradores terminan siempre generalmente tomando las decisiones que conocen, porque, digamos, este tema de aventurarse a lo desconocido, de irse a donde nadie más ha ido, de explorar soluciones fuera de la caja, de hacer cosas raras, de inventarse algo nuevo y todo lo demás, es difícil dentro de la mentalidad empresarial y entonces, generalmente lo que hacemos es hacer exactamente lo mismo. Nuestro producto está teniendo poca aceptación en el mercado, entonces vamos a hacer una promoción, vamos a hacer una promoción del 2x1, vamos a publicarlo en Instagram, en Facebook, vamos a sacar un anuncio en la radio, vamos a publicarlo en el periódico o vamos a sacar un anuncio en la televisión y paré de contar. De ahí en adelante, nada más, pero por ejemplo no se toman el tiempo de explorar qué es lo que está pasando detrás de su producto, por qué la gente no lo compró. No, si las ventas del producto bajan, el presupuesto en mercadeo aumenta. Ya, porque eso es lo que conocemos. Y eso es lo que terminan tradicionalmente las empresas convirtiendo en estrategias. Esos lugares comunes y conocidos, esa zona de confort, es la que termina convirtiéndose en estrategias. Y básicamente, si ustedes lo piensan, pues esto está muy relacionado con la naturaleza humana. ¿Y qué tiene que ver esto con el proceso de alineación? Acuérdense, estamos hablando, tenemos una etapa filosófica donde definimos las bases, tenemos una etapa analítica donde formulamos objetivos, identificamos estrategias y estructuramos un plan de acción, un plan estratégico, antes de entrar ya, digamos, en la ejecución y el control, pues necesitamos alinearlo. Y este artículo, o las reflexiones que nos muestra este artículo, precisamente nos muestran ese fallo de alineación que existe en las organizaciones. Entonces, nosotros en este proceso de planeación estratégica hemos identificado que avanzamos o que desarrollamos nuestras actividades en función de, digamos, una receta general, una línea general de pensamiento que nos lleva, pues en diferentes modelos, aunque existen diferentes modelos, nosotros vamos o seguimos una receta eh, muy única, muy particular, que nos lleva desde la formulación de la misión como un elemento que define el presente de las organizaciones, la identificación de una visión que está relacionada de alguna manera con el futuro y a partir de esta visión identificamos una serie de objetivos estratégicos. Y con estos objetivos estratégicos en mente, después de un proceso de diagnóstico interno y externo, vamos a incluir el diagnóstico por aquí, entonces, con un proceso de diagnóstico que es tanto interno como externo, nosotros definimos o identificamos más bien unas estrategias. Entonces, estos objetivos estratégicos se nos convierten a nosotros en estrategias. En este proceso de análisis estratégico y la formulación del plan estratégico, que como analizábamos también, no se trata de la estrategia. El plan estratégico es el documento que nos guía en la formulación de este plan estratégico. Estas estrategias nosotros las transformamos en un plan de acción donde definimos unos proyectos estratégicos o acciones o actividades
o como le queramos llamar. Esas estrategias las convertimos en unos proyectos estratégicos, en unas acciones, unas actividades, algo que nosotros estaremos desarrollando y que nos permitirá, digamos, de alguna manera, avanzar en el conocimiento o en la formulación específica de un plan. Y ese plan estratégico, como les decía, un poco también a partir de la crítica de Martin, nos ayuda, es una herramienta primordial, es una herramienta clave, una herramienta importante que nos ayuda a definir el presupuesto, solo que a los gerentes se les olvida continuar avanzando cada año en la definición del presupuesto a partir de su plan, la asignación de los recursos, porque recuerden que los recursos son limitados, entonces los recursos son limitados, y pues la estructuración de todo eso es lo que nosotros implementamos y seguimos. Muchas organizaciones fallan en la medida en que la identificación de estas estrategias o la identificación de estas actividades que están contenidas acá, como lo decía Martin, terminan entrando dentro del rango o terminan en la trampa, terminan entrampadas en el seguimiento ¿en el seguimiento de qué? De las acciones conocidas, en tratar de seguir dentro de esa zona de confort en la organización. Y esto es, digamos, un aspecto importante que nosotros tenemos que considerar. Cuando hacemos ese proceso, es decir, entonces cuando definimos, por ejemplo, que vamos a ser líderes en ventas y terminamos haciendo una carrandanga de cosas para decir al final que necesitamos mucha publicidad, mucha promoción y muchos aspectos de ello, pero por ejemplo, no fortalecemos un departamento de ventas, no hacemos otro tipo de cosas, sino lo que conocemos, lo que nos enseñaron también. Entonces, terminamos, digamos, de alguna manera desalineando esa interrelación que existe entre estos aspectos. Si yo lo pudiera poner, bueno, si mentira, si lo puedo poner aquí así. Hay una interrelación entre todos los aspectos. Si yo lo mirara desde un punto de vista de una secuencia lógica de pasos, lo mirara como un algoritmo y mirara mi plan estratégico como un sistema de gestión, yo encontraría, por ejemplo, que este objetivo, esta estrategia y este plan estratégico, todos están juntos acá de esta manera, pero al mismo tiempo, como estamos hablando de la misión y la visión, pues todo esto está junto. Y si miramos a las empresas en la realidad, nos encontraríamos con que por aquí hay una estrategia 5 y por aquí hay un programa 6. Aquí hay un personal contratado. Pasa mucho en las empresas familiares, micros, pequeñas, medianas y grandes y muy grandes. Y es que mi hijo acaba de terminar ingeniería industrial, entonces por favor póngalo a hacer algo. Entonces, pum, contratamos al nuevo ingeniero industrial y como es el hijo del jefe o el hijo del dueño, entonces le damos un cargo rimbombante y pues lo sacamos ahí. Ya todos los cargos están tomados, le creamos un cargo nuevo y le creamos un área nueva y lo ponemos aquí, invente alguna cosa rara que él tiene que hacer por ahí. Entonces, cuando miramos ese mapa y miramos esas interconexiones, nos damos cuenta que en mi presupuesto hay una estrategia por acá metida que no está alineada o que no guarda ninguna relación con mis objetivos estratégicos. Pero es que el jefe estuvo en Estados Unidos en la última expo de tecnología y dijo que el futuro está en la analítica de datos. Y entonces ahora tenemos que hacer un programa de analítica de datos. Y entonces ese programa de analítica de datos lo montan y lo empiezan a ejecutar sin una conexión real con las estrategias, con los objetivos, con las actividades y con todo lo que nosotros tenemos que hacer. Puede, digamos, esto es importante, aquí no estamos hablando de las intenciones, puede dar buenos resultados, puede ser importante para la organización, pero tenemos que alinearlo nuevamente a la lógica de nuestra visión, nuestros objetivos y nuestras estrategias, porque si no, pues termina convirtiéndose en algo independiente. Y cuando llegan las crisis en las empresas, entonces imagínense, este programa nos está dando muy buenos resultados, pero no está alineado con nuestro plan estratégico, tenemos que hacer un recorte, recorten a esa gente porque no sabemos qué es lo que están haciendo.
Y así es que se terminan tomando las decisiones empresariales de gestión en muchas organizaciones. Este programita que teníamos por acá o este personal y entonces tenemos una desalineación, tenemos un montón de outliers, cuando ustedes veían control y gestión de calidad, tenemos un montón de causas no asignables, o más bien de causas asignables que no podemos controlar dentro de la misma lógica de gestión y control en la que nosotros hemos estructurado nuestro plan. Entonces, fíjense, este, digamos, es uno de los aspectos importantes por lo cual la alineación estratégica es un factor clave con el que tenemos que trabajar. Y el segundo factor clave con el que tenemos que trabajar es que este modelo tradicional que yo les estoy mostrando acá, acuérdense que dijimos en algún momento que, que los objetivos estratégicos, por ejemplo, tradicionalmente bajo este modelo, podían terminar siendo unos 15, 16 objetivos estratégicos, eran perfectamente aceptables dentro de todo este proceso. Pero acuérdense que esto es un árbol del que se van desprendiendo ramas. 15, 16 objetivos estratégicos con 2 estrategias cada una. Estamos hablando de que vamos a tener o vamos a estar ejecutando, pongámosle 2 estrategias a cada uno, vamos a estar ejecutando 32 estrategias. Y para cada estrategia vamos a tener 4 programas, 4 proyectos, 4 actividades, 4 cosas. Entonces vamos a estar multiplicando el 32 por 4, 128 elementos que tenemos después que controlar. Y nuestro sistema de gestión tendrá que mantener control sobre 128 elementos. Sobre esta lógica, muchas empresas terminan controlando una gran cantidad de cosas y terminan básicamente, digamos, como recargados. Y eso también es una de las razones por las cuales las personas terminan generando reacciones o terminan generando aprensión sobre los sistemas de gestión y sobre diferentes aspectos particulares, porque mientras yo lleno todos los formatos, mientras busco toda la información y mientras hago todas esas cosas, no cumplo con mi trabajo y a mí me pagan es por hacer mi trabajo, no por llenar formatos y este tipo de cosas. Bajo la lógica de que para controlar un sistema, de alguna manera, la mayor simplificación posible, perdiendo la menor sensibilidad, acuérdense de este sistema que nosotros estamos gestionando como esa figura morfa que tiene una gran cantidad de variables, la mayor simplificación posible que podamos hacer nosotros de ese sistema con la menor cantidad de complejidad que podamos agregarlo, sin perder resolución en la vista de ese sistema, es lo que deberíamos estar buscando. El proceso de gestión basado en el tablero de mando o Balance Scorecard, básicamente lo que busca es esto, que el gerente, que el sistema estratégico, el sistema de gestión estratégico de la organización se concentre en unas pocas dimensiones, con unas pocas acciones estratégicas, unos pocos proyectos y actividades que permitan lograr o alcanzar el mayor impacto en la organización, superando algunos de los problemas con los que nosotros trabajamos acá. Entonces, este es el proceso. ¿Y en qué se basa? Bueno, también tenemos que tener en cuenta algunos elementos importantes. Dentro de esta lógica del análisis de ejecución estratégica, se ha encontrado que solo 10% de las organizaciones terminan ejecutando su estrategia. Esto es un estudio de la revista Fortune sobre las empresas más grandes del mundo, el Fortune 500, que viene y les pregunta, bueno, generalmente hace análisis sobre los gerentes y sobre los empleados, está todo el tiempo mandando encuestas para identificar o aspectos importantes que permitan que otras empresas también logren crecer hasta ese mismo nivel. Y una de las primeras cosas que identifican es 10% de las organizaciones, solamente el 10% de las organizaciones ejecutan la estrategia. Lo que yo les decía, eso termina convertido en un libro muy bonito que tienen por ahí, en un marketing muy bonito y muy impresionante con la misión, la visión, las políticas y los valores, y de ahí en adelante de contenido nada. Entonces,
¿Por qué? La revista Fortune lo analizó y pues una de las barreras principales es la complejidad de sus planes estratégicos que terminan generando, digamos, una sobrecarga de trabajo cuando la idea de fondo es al contrario. Si yo tengo un mapa que seguir, pues yo lo sigo y entonces no me voy a entretener en nada más por el camino y me va a ir bien y voy a hacer las cosas bien hechas, pero pues en la práctica la misma complejidad de estos planes ha llevado a unas decisiones interesantes. Barreras que están relacionadas con la visión, y es que solo el 5% de los empleados comprende la estrategia y comprende entonces cuál es la visión de la organización, porque acuérdense que una organización tiene 3 niveles: un nivel estratégico, un nivel táctico y un nivel operativo. Una de las cosas que pasa en esta división de niveles en las organizaciones es que los empleados del nivel operativo no les llega la misión, no les llega la visión, no les llegan las políticas, los valores, excepto cuando viene el auditor y se la tienen que aprender de memoria. A ellos les llegan y les dicen, bueno, a partir de mañana tienes que hacer 20 unidades más del producto, punto. No saben por qué, no saben para qué. Aquí lo que están es explotando a la gente, aquí lo que es todo lo del pobre robado. Entonces, pues una cosa y una cantidad de cosas. Y al nivel operativo simplemente llegan acciones individuales sin ninguna interrelación con la visión. Eso es lo que pasa, eso está identificado en las empresas del Fortune 500. Solo 5% de los empleados comprende las estrategias. Otra cosa importante está relacionada con las personas. Cuando estamos hablando de las empresas del Fortune 500, estamos hablando de empresas que pagan bonificaciones a sus niveles estratégicos por alcanzar unas metas. Y resulta que solo 25%, uno de cada 4 directivos, recibe incentivos ligados a la ejecución de la estrategia. ¿Eso qué quiere decir? Pues en la práctica, más allá de que solamente a los directivos les den bonificaciones y a la gente abajo no y todo lo demás, eso quiere decir una cosa importante, y es que contrato gerentes y administradores para hacer cosas completamente diferentes a lo que yo quiero llegar y alcanzar según mi plan estratégico. Y eso pues también termina siendo, una barrera importante. En la dirección, el 85% de los equipos directivos dedica muy poco tiempo a hablar de estrategia. Entonces, no sé si ustedes saben, esta reunión pudo haber sido un mail, es no solamente un movimiento de queja relacionado con la reunionitis en las empresas, sino que en la práctica los equipos directivos, los niveles estratégicos y los niveles tácticos, que son los que toman decisiones en torno a la ejecución de las estrategias en las empresas, se dedican a hacer otras cosas que son importantes, otras cosas que son urgentes, otras cosas que son necesarias y todo lo demás, pero al fin y al cabo se dedican a hacer otras cosas. Y esto, digamos, es un punto que tenemos que tener nosotros en consideración cuando estamos hablando precisamente de este proceso, cuando estamos hablando de el proceso de ejecución de las estrategias. Y si ustedes se fijan, hay una barrera también relacionada con los recursos. El 60% de las empresas no relacionan presupuestos y estrategia, la alineación de la que yo tanto les estaba hablando. Y esto no sucede, que es una cosa que tenemos como la tendencia. Ah, claro, es que aquí estamos en el tercer mundo, aquí estamos en Colombia que cualquier cosa puede pasar, aquí somos más mediocres, aquí una cosa o la otra. No, estamos hablando de las empresas más grandes del mundo. Formulan un plan estratégico y no asignan recursos para la ejecución de ese plan estratégico. Entonces, claro, cuando un analista del Harvard Business Review evalúa el proceso de planeación estratégica, dice que es una gran mentira precisamente en función de lo que permite hacer de ejecución en este proceso. Otros elementos que han sido identificados y que fíjense que yo les hablaba de ellos, esta idea de la costo-eficiencia, es que la evaluación de desempeño de los gerentes y la evaluación de desempeño administrativa termina centrada en indicadores financieros, que es una visión de muy corto plazo para las empresas. Termina centrada en indicadores de utilidades y rentabilidades y todos ese otros montón de cosas que ustedes aprendieron en ingeniería financiera. Terminamos centrados en los libros y básicamente terminamos
pensando en el signo pesos por encima de todas las cosas. Solamente terminamos centrados en esto, en la rentabilidad y la utilidad, más que en la competitividad de la organización. Y además, pues digamos, terminamos hablando de los indicadores financieros y nos olvidamos de la creación de valor y la interrelación de todos esos indicadores dentro del proceso de gestión, que es un aspecto importante que tiene que ser considerado. Para esto, en esta dinámica, el proceso de Balance Scorecard lo que nos dice es que hay 4 dimensiones que deberían ser gestionadas para el proceso de alineación de las estrategias con la gestión de la organización, que obviamente de alguna manera terminamos buscando obtener unas ganancias, pero al final la idea no es que, la idea es que terminamos alineando unos aspectos lógicos y estratégicos en el proceso de consecución de las ganancias y no simplemente pensando en cómo minimizamos los costos y maximizamos la utilidad. Y son estas 4 dimensiones que están representadas por aspectos fundamentales que son los clientes, que son un aspecto importante, son los que nos dan platica, los procesos internos, que son donde nosotros desarrollamos nuestra productividad organizacional, los empleados, que son uno de los grupos de interés y colaboradores más importantes, y los accionistas, que pues, son los que ponen plata y esperan obtener una ganancia derivada de todo este proceso. En esta dinámica, básicamente la idea fundamental detrás de ello es, si nos concentramos en esas 4 dimensiones que representan esos procesos relacionados ahí, nosotros podemos concentrarnos de mejor manera, minimizar la complejidad del proceso de gestión y maximizar los beneficios de la implementación del proceso de gestión estratégica. Entonces, como les estaba contando, el proceso de Balance Scorecard, en la idea de simplificar este proceso de gestión, esta dinámica del proceso de gestión, aterriza a 4 dimensiones importantes en relación de los procesos y de las dinámicas y los elementos que se alinean con la visión y la estrategia. Estas 4 dimensiones son estas que ustedes están viendo acá. Una dimensión financiera que básicamente nos preguntamos, ok, para tener éxito, ¿qué es lo que tenemos que mostrarle a los inversionistas al final? Los inversionistas son una parte importante de este proceso. Ellos ponen el dinero, ponen las inversiones, ponen el riesgo principal. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que mostrarle a ellos o qué resultados debemos mostrarle a ellos en función de esa visión que nosotros estamos buscando, que estamos persiguiendo? Con nuestros procesos internos, tenemos que preguntarnos, ok, para satisfacer al cliente, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para lograr una satisfacción del cliente? Para el cliente, ¿qué es lo más importante? Recuerden que existe el eslogan, aunque bueno, esto es algo completamente discutible y deberían discutirlo o deberían haberlo discutido en sus clases de marketing. Pero desde el punto de vista de la gestión, el cliente tiene la razón, el cliente es el que demanda y el que nos da dinero por los productos que nosotros ofrecemos. Desde la perspectiva de nuestros procesos internos, nosotros desarrollamos unas actividades para generar o para producir esos productos, servicios o proyectos que el cliente demanda y el cliente en su posición dominante, pues nos da dinero por ese producto o servicio. Y un último aspecto importante es en esta dinámica de aprendizaje y crecimiento para lograr llegar a esa visión, a esos objetivos estratégicos que nosotros hemos identificado, qué es lo que tenemos que hacer, qué mejoras son necesarias para que nosotros podamos llegar a ese punto. Ahorita vemos esto en detalle, pero son 4 dimensiones del tablero de mando que deben estar alineadas con la visión y con las estrategias que nosotros hemos identificado. Y básicamente nosotros lo que hacemos es gestionar el alcance o el cumplimiento de unas metas específicas en cada una de esas dimensiones. Suena fácil, suena sencillo y pues en la práctica, digamos, lo es. Para llegar a este punto,
básicamente tenemos que tener unos aspectos importantes. Uno es que tenemos que tener una claridad en la visión. Entonces, nuestra etapa filosófica es importante. Si no tenemos una misión, una visión claramente identificadas, pues no vamos a poder formular un plan estratégico que sea útil. Esto viene desde los principios de lo que nosotros hemos aprendido. Y con los problemas que hemos visto que suceden en las organizaciones, pues obviamente es clave en la organización comunicar la estrategia. Si no comunicamos la estrategia, pues obviamente estamos mal. Estamos llevando nuestras acciones en función del cumplimiento de unas actividades que nadie sabe para qué son. Acuérdense de lo que veíamos. Solo 10% de las empresas ejecutan sus planes estratégicos y en esas empresas que ejecutan sus planes estratégicos, 5% de los empleados conocen qué es lo que están haciendo en función de la visión. Claridad en la visión, claridad de saber a dónde vamos y comunicación de la estrategia en función de las acciones de las que habíamos hablado hace un momento. Y sobre todo, una cosa importante del Balance Scorecard es una atención especial que se tiene que tomar a las relaciones de causa y efecto. Como cuando estamos jugando billar y le apuntamos con el taco a una bola en una posición determinada y sabemos que va a ir, va a pegar en una banda y va a rebotar de una manera específica que le va a pegar a otra y de pronto la va a meter, o por lo menos ese es el plan que nosotros tenemos, pero también le puede pegar a otras y se termina yendo la bola blanca en su propio agujero. Y entonces tenemos que prestarle atención a esto. Y ahorita ya lo vamos a ver, digamos, como un poco más detallado. La idea, entonces, es que este proceso de formulación del plan de acción con el Balance Scorecard va a estar relacionado con la alineación de los objetivos estratégicos, con la construcción de un mapa estratégico, la medición del desempeño y la identificación de iniciativas que van a estar relacionadas con eso. Pero ¿cómo se come eso? Los objetivos estratégicos los conocemos, vienen de nuestro proceso de formulación muy tradicional, mediante el cual nosotros identificamos misión, visión, políticas, valores, objetivos y a partir de esos objetivos, estrategias. Ya conocemos esa lógica, pero entonces, ¿qué es el mapa estratégico? El mapa estratégico es esto. Es un mapa donde nosotros identificamos en esas 4 dimensiones cuáles son los objetivos estratégicos y de qué manera apuntan a cada una de ellas. Entonces, de todos esos objetivos, nosotros buscamos aquellos que estén alineados con la perspectiva financiera, la perspectiva de clientes, la perspectiva de procesos internos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Acuérdense, ¿qué debemos mejorar nosotros? ¿Cómo debemos hacer las cosas? ¿Qué es lo que espera el cliente de nosotros y qué es lo que esperan los accionistas? Este mapa estratégico, digamos, se escribe de arriba hacia abajo y la lógica de las interrelaciones de causa y efecto se entiende de abajo hacia arriba. ¿Cómo es eso? Se escribe de arriba hacia abajo. ¿Cuál es nuestro propósito principal o nuestro objetivo principal en función de la visión que nosotros tenemos? Que queremos ser líderes en el mercado de tal cosa, de las autopartes, de los postres, de las actividades de consultoría y gestión. Queremos ser líderes. Pues, ¿qué esperan nuestros accionistas? Si vamos a ser líderes o les prometimos ser líderes, ellos esperan que aumenten las utilidades. Entonces, en esta perspectiva, nuestro primer objetivo estratégico va a ser aumentar las utilidades. Ok, pero ¿cómo vamos a aumentar las utilidades desde una perspectiva financiera? Pues con 2 acciones. Vamos a aumentar las ventas y vamos a reducir los costos. Entonces ya tenemos 3 objetivos estratégicos para la perspectiva financiera y ya tenemos una interrelación de causa y efecto. Si aumentamos las ventas y reducimos los costos, vamos a aumentar las utilidades. Cuestión de lógica de lo que estamos diciendo, cuestión de esa visión centrada en la costo-eficiencia. Pero acuérdense, si estuviéramos solamente centrados en la costo-eficiencia, nos quedaríamos exclusivamente pegados de la perspectiva financiera.
La idea es que no, la idea es que conozcamos las causas y los efectos que nos llevan a identificar esos aspectos. Entonces, ¿cómo hago yo para aumentar las ventas? En este ejemplo que estamos viendo nosotros acá, pues lo que identificamos es, ya tenemos nuestra perspectiva financiera, ahora bajemos un nivel a la perspectiva de los clientes. ¿Qué es o cuál es la imagen? ¿Qué es lo que espera el cliente? ¿Cuál es la imagen que esperamos dar nosotros frente al cliente? ¿Y cuál va a ser el objetivo estratégico que nos permita que desde la perspectiva de nuestros clientes logremos alcanzar la perspectiva financiera? Entonces, vamos a mejorar el conocimiento de la marca y eso nos va a permitir vender más. Entonces vamos a posicionar nuestra marca para lograr un incremento de las ventas. Este, digamos, viene siendo el aspecto fundamental sobre el que nosotros debemos estar trabajando precisamente. Entonces, desde la perspectiva del cliente, vamos a mejorar. Vamos a generar un conocimiento de marca, vamos a hacer una dinámica que nos permita incrementar nuestra dinámica de gestión para que los clientes conozcan exactamente en qué estamos trabajando nosotros, cuáles son las características de nuestro producto, nuestro servicio o nuestros proyectos y pues se acerquen a nosotros porque nos quieren, porque nos adoran, porque hay una relación cercana. Esto es un ejemplo de una organización. Ahorita les diré algo más, pero pues esto es simplemente para que entendamos la lógica de las relaciones de causa y efecto. No es que todos los mapas estratégicos tengan esos objetivos estratégicos ahí. Eso es una aclaración que tenemos que hacer. Y esta empresa dice también que desde la perspectiva de los clientes, para impactar en la perspectiva financiera, ellos se comprometen o identifican que una estrategia clave es mejorar la experiencia del cliente, lo que permite aumentar las utilidades. ¿Cómo permite la mejora de la experiencia del cliente aumentar las utilidades? Bueno, Apple el día de ayer sacó el iPhone 13 y el iPhone 13, pues con algunas mejoras de hardware y todo lo demás, lo que hizo fue cambiar la posición de las cámaras. Eso fue el gran cambio. Pero los clientes están todos con el hype, todos están felices y cuando empiecen a vender el iPhone 13 en las tiendas, los clientes van a hacer una fila de varios días. Las filas en Apple no se miden en distancia, no se miden en una fila de 500 clientes, una fila de 2 kilómetros, no. Las filas de los clientes de Apple se miden en tiempo, que es el tiempo que acampan esos compradores afuera de las tiendas para ser los primeros en adquirir el producto. Entonces, con el iPhone 10, creo, llegaron a verse filas de 7 y 10 días. Clientes que llegan a la tienda y montan una carpa y se quedan ahí acampando una semana, 2 semanas, esperando a que sea el día del lanzamiento del producto y ellos sean el primero en entrar y el primero en adquirir el producto y salen las noticias y todo lo demás. Ese es el Customer Journey. Entonces, esta empresa dice, no, vamos a mejorar nuestro Customer Journey. Esa experiencia del cliente, esa experiencia que tiene el cliente, vamos a mejorarla y vamos a impactar sobre ella. Y eso directamente va enseguida a las utilidades. Eso ni siquiera tiene que ver con las ventas, sino que va a las utilidades porque es que todo el mundo está casado con nosotros. Entonces, perdón, eso no es una relación de ventas, sino una relación de utilidades. Mejorar el Customer Journey del cliente. Una cosa interesante de este ejemplo precisamente, y también es la idea de que este ejemplo nos ayuda a entender una serie de dinámicas, la dinámica de la interrelación entre las diferentes perspectivas, la relación de causa y efecto que existe y la lógica que también nosotros aplicamos. Es que no todos los aspectos de una perspectiva tienen que aplicar hacia la perspectiva superior. Es decir, no tenemos, por ejemplo, una estrategia en la perspectiva de los clientes que apunte a la reducción de los costos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, fíjense, arriba en la perspectiva financiera tenemos 3 objetivos. Eso no quiere decir que en la perspectiva de los clientes entonces tengamos que tener 3 objetivos. No,
Eso quiere decir que lo que nosotros tenemos que es formular objetivos que estén asociados en una relación de causa y efecto con los objetivos de la perspectiva superior. Eso es, digamos, como el aspecto importante. Esto es clave para este proceso. Entonces, la reducción de costos está relacionada con un objetivo que vamos a tener desde la perspectiva de los procesos internos. Pero de ahí para arriba es como nosotros podemos establecer. Simplemente tenemos que tener claridad de que todo está conectado y de que hay una línea, ahorita lo vemos, desde abajo hasta arriba, que es como les dije yo que se lee esta relación de causa y efecto. Entonces, la perspectiva financiera va en función de lo que querrían los accionistas y en el proceso de gestión tradicional nos centramos y nos concentramos y nos quedamos en la perspectiva financiera. La perspectiva de los clientes, entonces, fíjense que cuando expandimos nuestra visión, nos damos cuenta que para poder aumentar las ventas y para poder aumentar las utilidades, yo tengo que desarrollar unos procesos y unos proyectos dentro de otras perspectivas que no están relacionados con esos aspectos financieros de utilidad que los que yo me había concentrado exclusivamente. Entonces, financiera, los accionistas. En los clientes, cómo nos tenemos que presentar ante el cliente y qué espera el cliente de nosotros. Y la perspectiva de procesos internos es cómo hacemos nuestros procesos y operaciones para poder cumplir con ese objetivo que tenemos desde la perspectiva del cliente. Entonces, para mejorar el conocimiento de la marca, en este ejemplo, esta empresa dice mejorar los productos y servicios. Y esto va a impactar sobre el conocimiento de la marca y saben que también tiene una relación de causa y efecto sobre el Customer Journey. ¿Cómo se elige esto? Porque es que eso es lógico y entonces todas las empresas van a tener un mapa estratégico muy similar a ese. No necesariamente. No existe una forma única de llegar a un objetivo. Entonces, ahí es donde va la innovación en el desarrollo de estrategias por parte de las organizaciones. Ahí es donde las organizaciones empiezan a definir su propia identidad basada en las estrategias que ellos pueden identificar. Hay unas estrategias comunes sectoriales, hay unas estrategias comunes por industrias, hay unas estrategias comunes por tipo o por naturaleza del producto o servicio, pero pues al final las empresas eligen sus propios caminos. ¿Qué más nos dice esta empresa? Esta empresa nos dice, no, vamos a mejorar la gerencia de proyectos y esto va a impactar sobre la experiencia del cliente. Vamos a aumentar las adquisiciones y ese aumento de las adquisiciones va a tener una relación de causa-efecto con la experiencia del cliente. Ahorita les cuento un par de ejemplos de esto. Y también vamos a aumentar la integración vertical que nos va a permitir disminuir los costos. Y esas son las elecciones desde la perspectiva de procesos internos. Como por ejemplo aumentar las adquisiciones. Ahora es una cosa importante que tenemos que ver y tiene que ver, por ejemplo, con las estrategias de Kotler, como existen también en diferentes modelos de gestión estratégica, diferentes estrategias genéricas. Son diferentes tipos de acciones y de decisiones que pueden tomar las empresas, pero entonces lo que les estaba diciendo, aumentar adquisiciones. ¿Cómo? Hay empresas que compran otras empresas, así como cuando Facebook compró a Instagram y luego compró a WhatsApp, y lo compraron por muchísimo dinero y se decía que Google quería comprar a Instagram y que querían comprar a WhatsApp y que querían comprar a Twitter y todo lo demás. Bueno, así como Facebook compra a Instagram y compra a WhatsApp para su proceso, porque su plan estratégico, su objetivo estratégico de Facebook es lanzar así como el universo de Facebook, así como el universo cinemático de Marvel. Bueno, Facebook quiere lanzar como su propio universo donde están las redes sociales, los sistemas de comunicación, los sistemas de información, los sistemas de todo este tipo de cosas. Y ahora ya tienen unas gafas inteligentes. Fíjense que adquirieron una empresa de tecnología para desarrollar unas gafas inteligentes y luego se asociaron con Ray-Ban. ¿Con Ray-Ban fue? Creo que fue con Ray-Ban para lanzar esas gafas inteligentes. Comprar otras empresas nos permite absorber
lo que esas empresas saben, lo que esas empresas tienen y de alguna forma absorber parte de su mercado. Había gente que tenía Instagram pero no tenía Facebook y entonces cuando Facebook compra Instagram aumenta su base de clientes para ofrecerles publicidad, que es su negocio, y al mismo tiempo con la integración que ha hecho, por ejemplo, con el sistema de mensajería, ahora entonces todo el mundo, tú no tenías Facebook, pero ahora tienes, de una forma u otra. Entonces, eso mismo hizo Google cuando empezó a tener problemas con las patentes de Apple, con el sistema Android en los teléfonos. Google compra a Motorola y compra a Motorola para adquirir. Básicamente lo que Google compró no fue a la empresa, o lo que ellos querían comprar no era la empresa, sino que lo que querían comprar era su atado de patentes. Y entonces Motorola tenía 7,000 patentes en el área de desarrollo de tecnología, comunicaciones y todo lo demás. Y con eso Google se le paró a Apple al frente y le dijo, bueno, hagámonos pasito porque usted necesita, muchas de las patentes de Motorola las usan los teléfonos de Apple, los iPhone. Y si ustedes se fijan, después de que Google compra Motorola, se acabó esa pelea en las cortes de que este me copió el teléfono, de que este no sé qué, de que este hizo la cosa, porque Google básicamente lo que dijo, bueno, ahora hagámonos pasito, porque yo tengo las patentes y la propiedad intelectual de cosas que tú necesitas. Entonces, fíjense, aumentar las adquisiciones impacta sobre este tipo de organizaciones. Y, por ejemplo, también otra de las acciones que se pueden tomar es el aumento de la integración vertical. ¿Qué es la integración vertical y qué es la integración horizontal? La integración vertical es que las empresas se asocian con empresas hacia atrás en su cadena productiva, es decir, con proveedores y con empresas consumidoras también un poco de sus productos. Y la integración horizontal es cuando dos empresas, por ejemplo, cuando se fusionan dos aerolíneas, cuando LAN y LATAM se fusionaron cuando LAN de Chile y TAM de Brasil se fusionaron en LATAM, cuando Avianca empieza a fusionarse con otras empresas y aerolíneas para formar el Avianca Holdings. Eso es integración horizontal. Yo me integro con una empresa que hace lo mismo que yo hago, simplemente para expandirme, para expandir mi área de operaciones, para expandir mi mercado, para expandir mi capacidad técnica y tecnológica. Y la integración vertical es para expandir y mejorar mis capacidades productivas. Un ejemplo, aquí mismo tenemos un ejemplo. Pico Rico. Pico Rico de la familia Char. Resulta que para que Olímpica vendiera pollos, entonces para liberarse de ciertos problemas particulares que suceden y peleas que suceden en el mercado, ellos decidieron que iban a vender sus propios pollos y entonces para vender sus propios pollos necesitaban tener una granja de pollos. Pero no es lo mismo tener una granja de pollos que comercializar pollos, entonces tienen una empresa intermedia que es Puro Pollo, Macpollo. Bueno, ahora no me acuerdo cuál es esa empresa intermedia, que es la que le compra los pollos a las granjas, hace el sacrificio y hace todo el procesado, y luego en la Olímpica venden estos pollos congelados o fresco, venden las partes de los pollos o los pollos enteros o todo lo demás. Pero resulta que la capacidad de producción de las granjas era superior a la capacidad de absorción de las tiendas olímpicas. Entonces, ¿qué hicieron? Pues vamos a vender pollito asado. Y entonces, tienen la granja, tienen la procesadora y tienen el restaurante, pero tienen la granja, tienen la procesadora y tienen el almacén que también hace la venta. Eso es integración vertical. Puedo hacerlo desarrollándome, esto es desarrollo vertical, donde yo desarrollo mis proveedores como hicieron ellos, o puedo hacer integración vertical. Yo compro una granja de pollos que ya exista y la uno a mi sector productivo, a mi negocio.
compro una procesadora de pollos y también la uno a mi negocio. Y también tienen, entre otras cosas, más atrás en esa integración vertical, ellos también compraron una empresa productora de alimentos para el engorde de las aves. Tienen la empresa productora de alimentos para el engorde, tienen las granjas donde engordan los pollos, tienen la procesadora donde los procesan y luego al final se dividen. Tienen el restaurante y tienen el almacén. Pero es que además de esa planta de la productora de alimentos para los pollos, tienen las fincas donde se cultiva eso o tienen la importadora donde importan el maíz, el sorgo y los demás granos que integran en todo este proceso. Entonces, fíjense un poco en lo importante de esto, o fíjense más bien en el impacto particular que puede tener la integración vertical en todo este proceso. Ese es, digamos, como la forma en que nosotros lo entendemos. Integración vertical, como les dije de las aerolíneas, yo me junto contigo, te compro tu aerolínea, lo hicieron también las empresas cementeras en Colombia, lo hizo Argos, que fue adquiriendo, fue haciendo una integración horizontal con las diferentes cementeras regionales que existían. Aquí antes de que estuviera Argos, existía Cementos Caribe, y lo que hizo Argos fue, bueno, para poder entrar al mercado de la costa, lo que hago es comprar Cementos Caribe. Lo que hizo Almacenes Éxito, porque tenía algunas limitaciones de entrada en algunos casos, y entonces Almacenes Éxito compra Carulla, Almacenes Éxito compra Ley, Almacenes Éxito, es forma de entender las diferentes posibilidades estratégicas que nosotros vamos a implementar. Y eso está relacionado con nuestros procesos internos, que en el caso, por ejemplo, de esta empresa, impacta específicamente en la reducción de los costos, y es allá hacia donde está relacionado esto. Si el objetivo y el propósito, por ejemplo, no estuvieran pensados en la reducción de los costos, sino que, por ejemplo, aquí en la perspectiva del cliente tuvieran un objetivo que fuera expandir el mercado. Entonces, si aquí tuvieran un objetivo que fuera expandir el mercado, muy probablemente no tendrían desde los procesos internos una integración vertical, sino que tendrían una integración horizontal. O tendrían otra cosa, de pronto un departamento de marketing, aumentar cosas. Las opciones son infinitas y dependen de cómo nosotros abordemos el problema y la estrategia. Y eso también depende de nuestro diagnóstico. Esto también está relacionado con ello. Y luego, en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, ¿qué es lo que tengo que aprender yo? ¿Qué procesos internos, conocimientos, saber, información y todo debo desarrollar para poder cumplir con mis procesos internos, satisfacer a mi cliente y lograr el objetivo de mi perspectiva financiera? Entonces, para mejorar los productos y servicios, esta empresa dice, ¿saben qué? Voy a aumentar mi capacidad en I+D. Voy a aumentar mi capacidad en investigación y desarrollo. Y eso es lo que yo voy a perseguir. Pero es que otra empresa cualquiera hubiera dicho, voy a hacer un sistema de gestión de calidad. Otra empresa hubiera dicho, voy a implementar un sistema de control estadístico de procesos y control estadístico de calidad. Otra empresa hubiera dicho, voy a implementar data science para poder identificar cuáles son mis problemas más relevantes de calidad y tomar las decisiones necesarias para corregirlos. Y ya, con simplemente eso, desde la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, ¿qué es lo que debo desarrollar yo para alcanzar eso? Entonces, fíjense, si aumento mi capacidad de investigación y desarrollo, voy a tener un impacto sobre mi capacidad de mejorar productos y servicios. Una relación de causa y efecto. Si hago optimización, que esto aquí suena feísimo, horrible y todo lo demás, de capital humano, es decir, si hago desarrollo del personal, desarrollo de las capacidades, conocimientos, habilidades, talentos y competencias de la gente, voy a impactar en una mejora en la gerencia de proyectos. Y para poder optimizar ese capital humano, voy a invertir en dos cosas. Un aumento de capacitación, voy a invertir en la capacitación y voy a optimizar, voy a invertir en tecnología que me permitan mejorar las capacidades del personal para impactar en la gerencia
de los proyectos. Y entonces, como les decía, se formula de arriba hacia abajo. ¿Cuál es el propósito de mis accionistas? Bueno, entonces, desde el punto de vista de los clientes, ¿cómo hago yo o qué estrategias debo identificar para cumplir con el propósito de mis accionistas? Desde la perspectiva de procesos internos, ¿cómo hago yo para llegar a esas estrategias de allá arriba? ¿Y cómo hago yo para hacer o para llegar a esas estrategias de aprendizaje y crecimiento? Y luego la relación de causa y efecto la leemos de esta manera. Ojo, les estoy marcando solo una, no significa tampoco que sea la única que exista. Si yo aumento mi capacidad de investigación y desarrollo, voy a impactar en la mejora de mis productos y servicios, mejorando el conocimiento de la marca y por lo tanto aumentando mis ventas. Esa es la lógica mediante la cual leo ese mapa estratégico. Entonces, hay una interrelación existente. Para resumir un poco, tenemos que implementar o tenemos que tener claridad cuando hacemos un mapa estratégico de la interrelación entre los objetivos que yo tengo y las perspectivas, las 4 perspectivas del Balance Scorecard. Mucha claridad y mucho ojo siempre en las relaciones de causa y efecto, identificando unos temas o unas líneas estratégicas. Esto que encerré ahí en negro es un tema. El aumento de la capacidad de investigación y desarrollo va a impactar en la mejora de los productos, mejorando el conocimiento de marca y aumentando las ventas. Pero también tengo otro tema. El aumento de la capacidad de investigación y desarrollo va a mejorar nuestros productos, mejorando la experiencia del cliente que se va a alimentar de la gerencia de proyectos y las adquisiciones y del capital humano. Voy a tener diferentes temas que me van a generar, digamos, como una narrativa de cuál es mi estrategia. Mi estrategia es esta, mi estrategia es aumentar la capacidad para mejorar los productos, impactando en esto y teniendo como resultado esto. Esa narrativa es mi estrategia y por eso yo tengo claridad que invertir en investigación y desarrollo va a tener ese impacto en el largo plazo al final sobre el aumento de ventas y de esa manera lo muestro ante las directivas cuando estemos hablando de las inversiones necesarias para ejecutar esa estrategia. Entonces, ese es uno de los aspectos también claves del Balance Scorecard, las temas y las líneas estratégicas. Y claro, obvio e importante, hacer un seguimiento de esto. Tenemos que mostrar los resultados y hacer un seguimiento. La comunicación es clave. Pues ya yo les había mostrado cuáles son las preguntas, cómo nos verán los accionistas, cómo deben vernos los clientes, en qué debemos ser excelentes y qué debe aprender nuestra organización y sobre todo cómo aprenderlo. ¿Cómo se convierte esto en un plan estratégico o en un plan de acción? Ese es, digamos, como también el último punto importante y es la formulación del tablero de control. Una cosa, aquí estamos viendo la formulación del tablero de control de manera muy general, digamos como una perspectiva que nos permita entender la alineación, la lógica, la dinámica y los conceptos principales, pero pues esto solito da para otra electiva y es más, da para especializaciones y todo lo demás. Pero la idea es entender esta lógica y a partir de ella ustedes también tendrían la posibilidad de profundizar en ello. Nuestro mapa estratégico, aquí sí van en colores chillones, vamos a ver. Nuestro mapa estratégico que tenemos acá va a darnos para nuestro plan de acción unos objetivos. Uno o varios. Al menos cada perspectiva debe tener al menos un objetivo, pero también podemos tener varios objetivos. Por ejemplo, este mapa que dice mejorar la rentabilidad, incrementando la ganancia por unidad de producto y disminuyendo los costos, esto yo lo puedo convertir en un solo objetivo financiero. Yo lo quiero convertir en uno solo, que es incrementar en un 15% la rentabilidad anual de las operaciones de comercialización de los productos y servicios. Acuérdense que nuestros objetivos deben ser SMART. O puedo formular dos objetivos, uno para la rentabilidad y uno para los costos. O puedo formular tres, uno para la rentabilidad, uno para las ganancias por unidad y uno para los costos. Yo lo defino. Al final la idea es que no, que podamos ser lo más globales posibles para que podamos
hacer el mejor control posible de esta manera. ¿Y qué es el tablero de control? El tablero de control básicamente es que yo para esos objetivos voy a definir unos indicadores de desempeño que me van a permitir medir el cumplimiento de ello. Aquí nos adelantamos un poco a lo que viene siendo el tercer corte, pero es los mecanismos de control que nosotros vamos a definir. Y ahorita hablamos con algún detalle también sobre estos indicadores de desempeño. Pero entonces, cada objetivo va a tener un indicador de desempeño. Así, ustedes cuando salieron del colegio dijeron que querían ser ingenieros industriales. Y entonces, el semestre pasado, su mamá preocupada, viéndolos a ustedes en la casa, metidos todo el día, viendo Netflix, jugando en las plataformas y hablando por el WhatsApp, les preguntó, mi hijo, mi hija, ¿y usted cuándo es que se gradúa? Tenemos un objetivo y tenemos un control o una forma de medir. La forma como miden sus papás, que ustedes hayan terminado su carrera y hayan cumplido con su objetivo, es la ceremonia de grado, es el título, es el diploma que ustedes entonces en algún momento les van a dedicar a ellos con unas fotos muy bonitas en las redes sociales y todo lo demás. Eso. De ahí lo vemos y ahí lo ejecutamos nosotros precisamente. Entonces, el cumplimiento del objetivo lo medimos precisamente, disculpen acá, buscando la comodidad. El cumplimiento del objetivo lo medimos con unos indicadores. El indicador es la formulita, la ecuación con la que nosotros medimos el cumplimiento de ello. Y para llegar a ese objetivo, vamos a tener unas iniciativas estratégicas. Si ustedes se fijan, el Balance Scorecard no es más, acá, esta lógica es la misma lógica mediante la que nosotros construimos el plan de acción o el plan estratégico de acción. Simplemente que concentramos todo en unas perspectivas que nos permitan identificar y concentrar los esfuerzos y los recursos que son limitados, pensando, digamos, como en lo importante. La lógica de Norton y Kaplan en esto, pues ya, pues ahí decidiremos qué es lo importante, si no entrarán otras dimensiones u otras cosas, pero básicamente ahí nosotros concentramos nuestro plan de acción. En los objetivos tenemos que tener al menos un objetivo por cada una de las perspectivas, aunque en nuestro plan, en nuestro mapa estratégico tengamos 3 acciones diferentes, por ejemplo, podemos tener un solo objetivo financiero, lo que yo ya les había comentado. Nuevamente, importante acá dentro del Balance Scorecard, la relación de causa y efecto y la idea de que menos es más, de que de que no debo tratar de hacer, de controlar absolutamente todas las cosas, que es lo que hacen los microgestores y los micromanagers, sino que tratar de ser lo más global posible en función de la visión estratégica de la organización. Con los indicadores, es importante, los indicadores deben estar diseñados, o sea, aquí no es solamente una tablita donde digamos, aquí son los indicadores, no, tenemos que hacer un diseño un poco más grande y completo, donde identifiquemos a los responsables, cuáles son las áreas encargadas de darnos información, de medir o de entregar resultados en función de esos indicadores. ¿Cuáles van a ser los criterios de medida? Hay indicadores que se miden mensualmente, hay indicadores que se miden por periodos de producción, hay indicadores que se miden a diario. Entonces, ¿qué depende? Si uno de mis indicadores, por ejemplo, supongamos desde la perspectiva de procesos internos, es el consumo de energía, yo puedo medir el consumo de energía mensualmente a partir de la factura que me entrega la empresa de energía, el comercializador, o yo puedo ir al contador y todos los días medir el consumo de energía. Esa es una de las formas en las que yo puedo estar analizando, trabajando y controlando estos aspectos. Entonces, eso es importante. ¿Cuáles van a ser los criterios de medición? En función de la periodicidad o la frecuencia, en función de cuáles son las unidades de medida que yo voy a utilizar, en función de cuáles son
los aspectos que yo voy a controlar de ello, de dónde voy a sacar esa información, quién me va a entregar la información, dónde me la va a entregar, todo esto. Si hay unos rangos aceptables, y esta es otra de las dinámicas con las que trabaja Balance Scorecard. Cuando yo estoy haciendo control de indicadores con el Balance Scorecard y estoy haciendo gestión de mi proceso, generalmente yo defino unos rangos bajo una lógica llamada la lógica del semáforo. Eso lo defino yo en mi organización, aunque también en algunos casos existen unas medidas predefinidas. Y entonces yo digo, por ejemplo, si el consumo de energía está entre los 2000 kilowatts hora por tonelada de producto. Si es superior a los 2000, mi semáforo va a estar en rojo. Yo defino un rango y defino un semáforo. Entonces, cuando un indicador está en rojo, es un indicador al que le tengo que prestar atención y buscar una solución inmediata. Si está entre los 1500 y 1999.99 kilowatts hora por tonelada de producto, entonces mi semáforo va a estar en amarillo. Párale bolas porque se te está yendo de las manos el proceso productivo, así como cuando hacemos control de calidad y en los gráficos de control, por ejemplo, de medidas y rangos, y empezamos a identificar tendencias en los puntos. Bueno, aquí esto nos genera una alerta. Amarillo, presta atención y más bien revisa a ver qué es lo que está pasando, a ver si puedes controlar antes de que se te salga de las manos. Pero como hay veces que se nos sale de las manos por cualquier razón, entonces también tenemos el rojo. Y tenemos el verde, cuando es menor de 1499.9 kilowatts hora por tonelada de producto fabricado. Entonces, cuando un indicador está en verde, déjelo andar. El proceso está andando bien, no le pare bolas, no se desgaste, vaya, felicite, tóquele el hombro a las personas del área o a las personas relacionadas con ese proceso, pero no se meta con ellos, o sea, no toque lo que están dando, no se meta con lo que está funcionando. Si está funcionando, déjelo funcionar. Si le genera una alerta, entonces desarrolle iniciativas y acciones de mejora, y si definitivamente está en rojo, es de urgencia, o sea, pare lo que está haciendo y preste atención a ese indicador porque su meta está detenida, el cumplimiento de su meta está detenido. Ahora, para facilitar las cosas, como muchas empresas ya han implementado procesos de gestión estratégica con el tablero de mando en muchos sectores, en muchas industrias, en muchas dinámicas, lo que se ha ido generando son unos bancos de indicadores claves de rendimiento. Entonces, va contra la lógica de lo que estamos diciendo de solucionar problemas basados en la identidad propia de las empresas, pero está dentro de la lógica de otros modelos de gestión como el benchmarking, que dice que yo me posiciono competitivamente también analizando las dinámicas propias y las dinámicas específicas de mis competidores que tienen mucha mayor experiencia y mucho mayor recorrido y muchos mayores recursos para posicionarse de alguna manera en sus dinámicas de mercado. Entonces, existen unos bancos de KPI y digamos, ¿qué son esos bancos de KPI? Son organizaciones que se han dedicado a acumular, a concentrar, a identificar, a hacer, digamos, como el inventario de qué KPIs han estado usando en un sector específico. Entonces, hay KPIs del sector bancario. Entonces, ustedes buscan KPIs del sector bancario. Estoy trabajando en una empresa del sector bancario y entonces voy y busco KPIs del sector bancario y me muestra los KPIs. Aquí, básicamente, lo que hacemos es ingeniería reversa. Identificando los KPIs, que es lo que miden, yo puedo hacer ingeniería reversa hasta llegar a los objetivos estratégicos y la identificación de estrategias. Y como son tan únicas, yo me puedo identificar, yo puedo encontrarme una lista o un banco de 1500 o 2000 KPIs para cualquier sector específico.
Y con esos 1500 o esos 2000 yo los estudio, los analizo, los pongo en contexto con los elementos de mi diagnóstico, con mi visión y con todo lo demás, y alineo mi plan estratégico a la naturaleza de los KPIs más usados en ese sector específico y que me permitan a mí entonces hacer una gestión estratégica acorde a la naturaleza del negocio en el que yo estoy. Esa es, digamos, como la dinámica de esto. Eso no quiere decir que cada empresa no pueda desarrollar sus propios KPIs, sus propios rangos y sus propios mecanismos de medición, pero pues también atendiendo al modelo de gestión basado en el posicionamiento competitivo comparativo, pues yo también puedo hacerlo. Yo puedo establecer mi modelo de gestión basado en lo que ya otras empresas de mi sector han comprobado que les está funcionando. Y entonces ahí es cuando identifico los KPIs.